Escuché a mi esposo susurrar desde el pasillo: «Saca todo, mamá, antes de que despierte». Aquella noche, el silencio del dormitorio y el murmullo distante de la lluvia parecían escuchar conmigo. Su voz era apenas un hilo, pero me atravesó como una descarga. No me moví. Mantuve los ojos cerrados, el pecho sereno, respirando despacio, fingiendo dormir mientras cada palabra caía como una piedra en el agua. El clic del teléfono, el eco suave del piso, la puerta del baño que se cerró con cuidado, y luego el silencio absoluto. Mi mente se llenó de imágenes que no quería ver: su madre contando billetes, mi cuenta vacía, el esfuerzo de años esfumándose sin ruido. No lloré. Aprendí hace tiempo que el llanto no sirve cuando el enemigo está bajo tu techo. Solo abrí un poco los ojos, lo suficiente para ver su sombra moverse frente a la luz azul del celular. Su rostro, pálido y concentrado, se iluminaba cada vez que revisaba algo en la pantalla. Sentí como el aire se volvía espeso, como si toda la casa estuviera observando la traición que yo fingía no oír. Hola, oyentes. Bienvenidos al canal. Prepárense para una nueva historia. Que la disfruten. Me llamo Adriana, tengo 38 años y trabajo como contadora en una pequeña empresa familiar. Siempre fui meticulosa, reservada, más confiada en los números que en las personas. Y quizás por eso, esa noche, cuando escuché su voz conspirando entre susurros, supe que algo no encajaba desde hacía tiempo. Las últimas semanas habían sido extrañas: su gentileza repentina, los cafés servidos sin motivo, las preguntas sobre mis ahorros disfrazadas de cariño. Nada era casualidad. Y mientras él dormía tranquilo a mi lado, yo contaba cada respiración, cada posible notificación que podía llegar a su celular. No imaginaba aún que esa noche, fingiendo dormir, estaba despertando de todo lo que había vivido hasta entonces. A la mañana siguiente fingí que nada había pasado. Preparé café, me vestí para ir al trabajo y lo saludé con la misma calma de siempre. Pero algo en él había cambiado. O quizá no era él, sino yo, que ahora veía todo con otra luz. Se acercó a la cocina con una sonrisa exagerada, de esas que usan los culpables cuando aún creen tener el control. Me abrazó por detrás, olía a jabón nuevo, a intento de limpieza. «¿Dormiste bien, amor?», susurró, con una dulzura que nunca había tenido a esa hora. Asentí sin mirarlo. Su voz me sonó hueca, ensayada. Durante el desayuno, noté cómo me observaba con disimulo. Sus ojos se detenían en el bolso donde suelo guardar la billetera, en el llavero que cuelga la pequeña tarjeta del banco. Fingía leer el periódico, pero el papel no se movía. Algo dentro de mí empezó a organizarlo todo como un balance contable: cada gesto, cada palabra, cada cambio mínimo en su rutina. Desde ese momento, mi mente dejó de amar y empezó a registrar. Esa semana, llegaron los detalles que confirmaron mis sospechas. Trajo flores sin motivo, me llevó a cenar, se ofreció a lavar los platos, incluso preguntó por mi horario de salida en la oficina. Era como si quisiera medir el tiempo que yo pasaba lejos de casa, o asegurar el momento en que podría actuar sin ser visto. Una noche, mientras yo revisaba facturas en la sala, él se acercó con 2 tazas de té. «Deberías descansar más», dijo con voz suave. «Has trabajado demasiado últimamente». «Siempre lo hago», respondí. Sonrió, dejó la taza frente a mí y se quedó de pie, observando la pantalla de mi computadora. «¿Y todo ese dinero que te transfirieron hace unos meses? ¿Aún lo tienes guardado?», preguntó con aparente curiosidad. «Sí, claro», mentí sin parpadear. «Lo tengo todo en la misma cuenta». Su mirada se desvió apenas, como quien guarda una información útil. Después de ese día, comenzó su teatro. Dejó de hablarme de deudas, pero lo escuchaba murmurar por teléfono cuando pensaba que yo no estaba cerca. A veces decía: «No te preocupes, ella ni lo nota», otras: «En cuanto se duerma, lo hacemos». Yo caminaba despacio por la casa, apagando luces, fingiendo distraerme con tareas pequeñas. Cada palabra que escuchaba la archivaba mentalmente, como una prueba más de lo que estaba por venir. Incluso su madre comenzó a llamarme con un tono diferente. Ya no usaba diminutivos ni fingía cariño. Sus mensajes eran breves, disfrazados de preocupación: «Cuida bien tus cuentas, hija, hay mucha gente mala». Leía sus palabras y sentía el veneno detrás de la cortesía. Una noche lo observé dormido, con el celular en la mano.
La pantalla iluminaba su rostro. El dedo aún descansaba sobre la aplicación del banco. No pude evitar imaginar la escena completa, ella en su casa, esperando la llamada, los dos creyendo que yo seguía ciega. En ese momento no sentí rabia. Sentí estudio. Como si cada movimiento de ellos me estuviera enseñando algo sobre el silencio, sobre el poder de esperar. Aprendí a controlar mis gestos, a no dejar rastro de sospecha. Cuando hablábamos, sonreía. Cuando me tocaba, respiraba despacio. Cuando intentaba mirarme al espejo, evitaba mis propios ojos. Y mientras tanto, cada noche, revisaba las alertas de mi banco y duplicaba las medidas de seguridad sin que lo notara. El peligro aún no había llegado, pero ya podía olerlo en el aire. Era un olor leve, como el de los billetes recién contados, mezclado con perfume barato y miedo. No sabía cuándo actuarían, pero sabía que lo harían pronto. Y cuando eso ocurriera, yo estaría despierta, fingiendo dormir una vez más. El dinero nunca fue el problema, lo que dolía era lo que representaba, porque detrás de cada cifra había años de trabajo, noches sin dormir y el amor de una mujer que me enseñó a resistir sin hacer ruido. Mi abuela pasó su vida limpiando oficinas hasta que las manos se le llenaron de grietas y el cuerpo se le volvió lento, pero nunca perdió la dignidad. Poco antes de morir me entregó un sobre con una nota escrita en su letra temblorosa, para cuando la vida te pida empezar de nuevo. Desde entonces ese dinero se convirtió en algo más que un ahorro. Era mi promesa, mi frontera, la parte de mí que nadie tocaría mientras siguiera respirando. Pasaron los años y jamás lo toqué, ni siquiera cuando el matrimonio comenzó a mostrar sus grietas. Mientras la casa se llenaba de silencios, ese pequeño saldo en el banco seguía siendo mi refugio, una prueba silenciosa de que aún conservaba algo que me pertenecía. Revisarlo a fin de mes me daba paz, como si en ese número se escondiera la voz de mi abuela recordándome que no todo estaba perdido. Una tarde, poco después de casarnos, él preguntó con aparente curiosidad si mi abuela me había dejado algo. Respondí sin pensar que sí, un poco, pero que jamás lo gastaría. Sonrió con ese aire de falsa comprensión y dijo que tener un respaldo era importante, que era bueno prever. Creí que hablábamos de prudencia, no de ambición. Nunca imaginé que esa conversación inocente se convertiría en la raíz del plan que años más tarde intentaría ejecutarse a mis espaldas. Con el tiempo, el interés compuesto hizo crecer la cuenta, y yo, obsesiva como siempre, seguía guardando cada centavo que podía. No era avaricia, era necesidad de control, una forma de protegerme de un mundo donde todo podía cambiar sin aviso. Por eso, cuando escuché su voz aquella noche ordenando a su madre que sacara todo antes de que despertara, supe exactamente de qué hablaban. No era un préstamo, ni un malentendido, era un robo disfrazado de cariño. Y lo peor no era la traición, sino la calma con la que la ejecutaban, creyendo que yo jamás notaría la mano metiéndose en mi historia. Desde entonces todo cobró sentido, las llamadas tardías, las visitas de su madre con consejos disfrazados de afecto, las frases dulces que escondían intención. El dinero guardado se enfría, hija, deberías invertirlo. No lo dejes quieto, que después se lo come la inflación. Cada palabra era un ensayo de manipulación. Yo fingía escuchar, asentía con cortesía, pero por dentro contaba los pasos que me separaban del golpe final. A veces lo observaba caminar por la sala con el celular en la mano, calculando, murmurando números como quien repasa una fórmula secreta. Y en su voz encontraba la misma ambición que tantas veces mi abuela me advirtió, la de quien confunde amor con conveniencia. Aquella mujer sabía más de la vida que cualquier libro. Me enseñó que no hay peor enemigo que aquel que duerme bajo el mismo techo y sonríe mientras te vacía los bolsillos. Esa noche entendí que no se trataba de dinero, sino de respeto, de memoria y de dignidad. Cada peso guardado era una historia suya y mía, una herencia de esfuerzo y silencio. Y si alguien intentaba arrebatármela, tendría que enfrentarse no solo conmigo, sino con todo lo que ella me dejó, su paciencia, su inteligencia y su manera de ganar sin levantar la voz. Pronto llegaría el momento de usar esa herencia como lo que realmente era, no un tesoro, sino un arma invisible. Desde aquella noche nada volvió a sentirse igual, aunque a simple vista todo pareciera estar en calma. Las mañanas seguían oliendo a café, los pasos sonaban iguales sobre el piso de madera y los saludos tenían el mismo tono, pero detrás de cada gesto se escondía algo que antes no estaba, una vigilancia silenciosa, una tensión que flotaba en el aire como una sombra que nadie se atrevía a nombrar. Cada día lo observaba con mayor atención, como si tratara de descifrar un idioma oculto.
Su sonrisa se había vuelto más breve, más rígida, sus abrazos, más calculados. Cuando hablábamos, desviaba la mirada o fingía revisar algo en el teléfono. Empecé a notar cómo cada conversación terminaba, de una manera u otra, llevándome a temas de dinero. Preguntaba si necesitaba algo, si había pagado la hipoteca, si seguía usando la misma cuenta, todo con la naturalidad de quien busca información sin parecerlo. Las primeras veces respondí sin sospecha, pero después empecé a medir mis palabras. Aprendí a hablar sin decir nada, a sonreír mientras guardaba silencio, a dejar que él creyera que seguía durmiendo con la misma ingenua de antes. Sin embargo, dentro de mí algo despertaba, una intuición que no venía de la mente, sino del cuerpo. Era como una corriente sutil, un aviso que recorría mi espalda cada vez que lo veía actuar con dulzura fingida. Había noches en que fingía dormir temprano solo para observarlo. Se levantaba con cuidado, caminaba descalzo hasta la sala, hablaba en voz baja con alguien al teléfono, y luego regresaba al cuarto con la expresión tensa, los ojos abiertos demasiado tiempo antes de cerrar los párpados. Yo mantenía el mismo ritmo de respiración, esperando a que su propio miedo lo traicionara. A veces, sin darse cuenta, murmuraba frases sueltas que me revelaban más que cualquier confesión. Ya casi, falta poco, ella no lo sospecha. Durante el día, las señales se multiplicaban. Me ofrecía llevarme al trabajo, insistía en revisar el coche, pedía las llaves por si acaso. Decía que quería ayudar, pero su tono lo delataba, no era preocupación, era control. En una ocasión me pidió mi contraseña para apagar el internet desde su celular, y fingí haberla olvidado. Sonrió, aunque sus ojos se endurecieron por un instante. Esa grieta breve fue suficiente para confirmar que la calma que mostraba era solo parte del plan. Los domingos su madre aparecía con excusas cada vez más absurdas: llevar galletas, revisar una lámpara, preguntar por mi salud. Se sentaba en la sala y hablaba de familia, de confianza, de lo importante que era compartir. Todo sonaba amable, pero en sus ojos había cálculo. El dinero solo tiene sentido cuando ayuda a los tuyos, decía mirando directamente hacia mí. Yo respondía con una sonrisa cortés mientras tomaba sorbos de café, guardando silencio como quien protege un código. A veces pensaba en la vida que había imaginado antes del matrimonio, en los días en que creía que el amor bastaba para mantener la paz. Pero la realidad se impuso con su propio lenguaje. Aprendí que el silencio no siempre es debilidad, a veces es una estrategia. Aprendí que la intuición femenina no necesita pruebas, solo tiempo para que los hechos se acomoden en su lugar. Una tarde, mientras él hablaba por teléfono en el jardín, oí su tono nervioso y me escondí detrás de la cortina. Decía que todo estaba listo, que el dinero se transferiría pronto, que yo nunca lo notaría. En ese momento sentí como mi pulso se aceleraba, pero no de miedo, sino de certeza. Ya no era la mujer engañada que fingía dormir, era la observadora que lo veía caer en su propia trampa. Esa noche, cuando se acostó, lo abracé como si nada pasara. Su cuerpo estaba rígido, el corazón le latía rápido. Me preguntó si estaba bien y le respondí que sí, que solo quería sentirlo cerca. En la oscuridad, mi voz sonó tranquila, pero por dentro todo era estrategia. Comprendí que no debía apresurarme, que un movimiento en falso podía alertarlo. Así que respiré a su ritmo, esperé a que el sueño lo venciera y comencé a imaginar el plan que cambiaría mi destino. No se trataba de venganza, sino de justicia. Quería que entendiera que el silencio también tiene límites, que la calma que tanto despreciaban podía volverse filo cuando se sostenía con paciencia. Desde entonces, cada palabra suya se convirtió en una pista y cada gesto mío en una trampa invisible. Durante los días siguientes, todo pareció volver a la normalidad. Él sonreía, yo trabajaba, la casa olía a café recién hecho. Pero bajo esa superficie se gestaba algo que ninguno de los dos podía detener, el desenlace que yo ya había empezado a escribir sin decir una sola palabra. Y aunque él aún creía dominar la situación, yo sabía que el final estaba cada vez más cerca. La calma aparente de aquellos días era solo una pantalla. Mientras él fingía ternura, yo ya había decidido lo que haría. No me movería con ira ni precipitación, porque sabía que la venganza hecha con ruido deja rastros. En cambio, la justicia silenciosa se ejecuta sin testigos y sin errores. Comencé por lo más simple, cambié la contraseña de la cuenta principal y abrí otra nueva, invisible, sin que el sistema bancario la relacionara con las anteriores. Moví el dinero en pequeñas cantidades, casi imperceptibles,
durante varias noches. Dejé en la cuenta antigua solo lo suficiente para que creyera que seguía allí todo el saldo. Era mi carnada perfecta. Mientras tanto, activé alertas automáticas, notificaciones que llegaban a un correo que él no conocía, y agregué una clave de seguridad que exigía reconocimiento facial para cualquier transferencia mayor. Todo lo hice en silencio, desde mi celular, a la madrugada, cuando él dormía profundamente con el rostro de quien no teme porque aún no ha sido descubierto. No me tembló la mano. No me dolió hacerlo. En realidad, me sorprendió la serenidad con la que tomé cada decisión. Era como si todo lo que mi abuela me enseñó, la prudencia, la paciencia, la capacidad de actuar sin avisar, hubiera despertado en mí al mismo tiempo. Durante el día seguía interpretando el papel de esposa tranquila. Cocinaba, trabajaba, sonreía. Pero cada gesto tenía otro propósito: desviar la atención. Él creía que la confianza regresaba, que mis sospechas habían desaparecido, y esa falsa seguridad lo empujaba directo hacia la trampa. Una tarde, mientras lo observaba hablar con su madre desde el balcón, supe que ya estaba listo para intentar el golpe final. La manera en que bajaba la voz, los silencios entre palabra y palabra, la ansiedad en sus movimientos, todo lo delataba. Fingí distraerme con el teléfono, pero en mi mente todo estaba programado: el sistema de alertas, el límite de transferencia, la red de seguridad que lo haría caer sin que yo dijera una sola palabra. Esa noche dormí mejor que nunca. No por paz, sino por control. Por primera vez en años sentí que la historia me pertenecía. Y mientras él se acomodaba a mi lado sin imaginar lo que estaba por venir, supe que pronto sería testigo de su propio error. No necesitaba gritar, ni huir, ni llorar. Solo esperar el sonido exacto que marcaría el inicio de su caída, la notificación de una transferencia fallida y el silencio posterior que siempre acompaña al miedo. El domingo amaneció con un silencio espeso. El cielo parecía detenido, gris, como si presintiera lo que estaba por suceder. Desde temprano supe que ella vendría. La intuición no me falla cuando el peligro lleva perfume viejo y sonrisa fingida. Puse la mesa con calma, preparé café y esperé. No porque quisiera verla, sino porque quería observarla de cerca. A media mañana escuché su voz desde el portón. Su tono siempre tenía una nota aguda, esa mezcla entre autoridad y compasión que las personas manipuladoras dominan tan bien. Entró sin esperar invitación, con una bolsa de pan dulce y un gesto de falsa ternura. Dijo que solo pasaba a saludar, pero sus ojos recorrían cada rincón, buscando señales de lo que no comprendía, un secreto que ya no era mío, sino una trampa tejida con precisión. Mi esposo apareció detrás de ella, nervioso, evitando mirarme directamente. Parecía un niño que trae a su madre para que interceda por él, como si la presencia de esa mujer pudiera distraer mi atención. Fingí normalidad, serví café y escuché el teatro que ambos representaban. Hablaron de familia, de confianza, de los tiempos difíciles, de cómo era importante apoyarse unos a otros. Palabras vacías flotando sobre un aire cargado. Mientras los escuchaba, entendí que la visita no era casualidad. Era una inspección disfrazada de amabilidad. La manera en que ella miraba mis manos cuando tomaba la taza, la forma en que deslizaba preguntas sin sentido. ¿Sigues trabajando en la misma oficina? ¿Tienes vacaciones pronto? Eran formas de tantear el terreno, de medir mi guardia. Pero yo no dejé escapar ni un gesto. Respondía con frases suaves, sin dar información real, mientras los observaba como un juez que ya tiene el veredicto escrito. El ambiente se volvió más denso cuando empezaron a hablar del dinero. Ella lo hizo con ese tono maternal que en realidad suena a advertencia. Comentó que había escuchado de algunos robos en la zona, que no era seguro guardar tanto dinero en una sola cuenta, que los bancos no siempre protegían a sus clientes. Cada palabra era un empujón disfrazado de consejo. Mencionó, casi sin mirarme, que los hijos están para ayudar a las madres, que a veces un préstamo temporal puede evitar problemas mayores. No respondí. Solo la miré con una calma que la incomodó. Su voz empezó a temblar apenas, y mi esposo intervino para desviar el tema. Dijo que no hacía falta preocuparse, que todo estaba bajo control. Pero su mirada lo traicionó. Había en sus ojos un brillo de impaciencia, la expectativa de quien espera un resultado que no llega. Cuando terminó el café, ofrecí más, aunque no tenía intención de servirlo. Quería prolongar ese momento, estirar la tensión hasta que se notara el desgaste en sus rostros.
Ninguno de los dos imaginaba que el dinero que tanto deseaban ya no estaba ahí, que la cuenta era un espejismo y que cada intento por tocarla activaría una alerta directa a mi celular. La suegra se levantó al fin, con la voz menos firme, y fingió cariño al despedirse. Su abrazo fue corto, mecánico. Al soltarme, me sostuvo la mirada con algo de rencor y me dijo que las familias deben mantenerse unidas, que los secretos destruyen la paz. Sonreí apenas, sin responder. Vi cómo salían por la puerta y cómo se miraban entre sí con frustración contenida. Cuando la casa volvió al silencio, respiré hondo. Habían venido a tantear el terreno, a confirmar si mi guardia seguía alta o si ya podían actuar. Ahora sabían que no podrían avanzar sin riesgo, pero también comprendí que no se detendrían. La ambición no se apaga con la sospecha, solo se disfraza mejor. Esa tarde él caminaba inquieto por la casa, revisando su celular una y otra vez, como si esperara una señal. Me limité a observarlo desde la cocina, sin decir nada, midiendo cada movimiento. Había aprendido a leer sus gestos como un lenguaje propio, la manera en que se tocaba el cuello, el modo en que se detenía frente a la ventana, el pequeño tic en la mandíbula cada vez que algo no salía como esperaba. Todo en él hablaba sin palabras, y yo entendía cada sílaba. A la noche se acostó antes que de costumbre. Lo observé respirar con dificultad, atrapado entre el cansancio y la ansiedad. No quise dormir. Me quedé sentada en la oscuridad, mirando las luces del barrio filtrarse por la cortina. Había algo en el aire que anunciaba movimiento. Y cuando la ambición se mezcla con el miedo, la tormenta siempre llega. Esa visita había sido la antesala. No buscaban reconciliar, sino preparar el terreno para el ataque. Sabía que pronto actuarían, que intentarían hacerlo todo en silencio, creyendo que yo seguía ciega. Pero esta vez no era la mujer distraída que contaba las horas frente a una pantalla, era la heredera de una lección antigua, la que aprendió que la dignidad también sabe esperar. Encendí una vela, solo para ver el reflejo del fuego moverse sobre la mesa. El resplandor titilante iluminó el sobreviejo donde aún guardaba la nota de mi abuela. La leí en voz baja, sin lágrimas, como un pacto sellado entre generaciones, para cuando la vida te pida empezar de nuevo. Y entendí que ese momento había llegado. 2 días pasaron envueltos en una calma engañosa, de esas que solo existen antes de una tormenta. La casa parecía tranquila, pero debajo de esa superficie se movía algo que ya no tenía vuelta atrás. Entre rutinas cotidianas y silencios calculados, supe que el plan estaba listo, que los ensayos habían terminado y que aquella complicidad enferma entre madre e hijo estaba a punto de convertirse en acto. Esa noche dejé que el cansancio fingido hiciera su papel. Apagué las luces, me acomodé de costado y mantuve la respiración estable, igual que cada vez que quería escuchar sin ser descubierta. Pasó un rato antes de que los pasos descalzos se deslizaran por el pasillo. Cada movimiento suyo tenía el ritmo torpe del que intenta ser sigiloso. La pantalla del celular encendió un rectángulo de luz azul que tiñó la pared. Dentro del baño, la voz se volvió murmullo. El ventilador ocultaba el sonido, pero la intención se filtraba igual, esa urgencia que tienen los culpables cuando creen que nadie los ve. Me levanté con cuidado, avancé hasta la puerta y apoyé el hombro contra el marco. El frío del muro me recorrió el brazo, y ese contacto bastó para recordarme que debía mantenerme firme. Escuché fragmentos, palabras sueltas que bastaban para entender la escena. No puede fallar, en cuanto se duerma, te paso el NIP, solo retira y me avisas. No necesitaba más. Era el diálogo exacto que había imaginado tantas veces, la confirmación de que todo sucedía como lo había previsto. Regresó a la habitación con la misma cautela de un ladrón dentro de su propia casa. Se sentó al borde de la cama, revisó el cajón, y sin darse cuenta, dejó una hoja doblada entre los dedos. En el reflejo oscuro del televisor alcancé a ver cómo copiaba los números, convencido de que estaba a punto de completar el golpe. Guardó el papel en su cartera y respiró con la falsa calma de quien se siente a salvo. Esperé a que saliera nuevamente. Desde la penumbra pude observar cómo revisaba el teléfono, cómo caminaba por la sala una y otra vez, cómo la ansiedad se convertía en sudor en su frente. El reloj marcaba las 2:37 cuando llamó. En mi mente imaginé la escena completa, su madre vestida a medias, los dedos torpes buscando las llaves, el bolso abierto sobre la mesa. Bastó una palabra para que el plan siguiera su curso. Ahora. El brillo de los faros atravesó la cortina. El motor del coche rugió a lo lejos,
y el silencio volvió a instalarse con ese peso que solo tiene la culpa. Volví a la cama sin hacer ruido, hundí el rostro en la almohada y dejé que la oscuridad me envolviera. No había rabia ni miedo, solo una serenidad extraña. Era la calma de quien sabe que ya ganó, de quien no necesita testigos para ver caer la máscara del enemigo. El primer zumbido llegó minutos después. Intento de retiro bloqueado por seguridad. Sonreí apenas. Otro mensaje encendió la pantalla: verificación facial requerida. Esa notificación fue la señal que esperaba. Desde la sala se oyó el golpe sordo de una silla, un murmullo ahogado y el sonido seco del celular al caer sobre la mesa. La desesperación siempre tiene un ruido particular, una mezcla entre respiración rota y pasos torpes buscando una explicación. El tercer aviso fue definitivo: cuenta temporalmente protegida, intentos excedidos. Todo había salido como estaba planeado. En el silencio posterior se percibía el pánico. No necesité mirar para saber que él marcaba otra vez, que la voz al otro lado subía de tono, que las excusas empezaban a multiplicarse. Mientras tanto, el sistema enviaba alertas a mi correo oculto, una tras otra, ordenadas como piezas de un rompecabezas perfecto. Casi media hora después, la puerta principal se abrió de golpe. Pasos rápidos bajaron las escaleras y el ruido del motor volvió a llenar la madrugada. No intenté detenerlo. A esa altura ya no había nada que discutir. Había elegido el campo de batalla, y ahí lo estaba perdiendo todo sin entender por qué. Regresó antes de las 4. El rostro pálido, los ojos hundidos, el cuerpo vencido por la frustración. Se quedó un momento junto a la puerta del cuarto, respirando hondo antes de entrar. El teléfono aún temblaba en su mano, iluminando su piel con ese resplandor azul que siempre acompaña las malas decisiones. Fingí moverme, como si despertara apenas. No habló. Caminó hasta el baño y dejó correr el agua demasiado tiempo, quizá para esconder el temblor de las manos. Me quedé observando el techo, escuchando el eco del agua caer, mientras el corazón recobraba su ritmo. Pensé en mi abuela, en su sobreviejo, en las palabras que había escrito con tinta desvaída, para cuando la vida te pida empezar de nuevo. No sabía entonces que empezar de nuevo podía tener el sonido de una cuenta bloqueada y de una traición descubierta en plena madrugada. Cuando volvió a la cama, se acostó dándome la espalda. Intentó acercar su mano, apenas un roce tibio sobre las sábanas, un gesto pequeño que pretendía borrar el desastre. No respondí. Me mantuve quieta, mirando el resplandor tenue que entraba por la ventana. A veces el castigo no necesita palabras ni gritos, basta con el silencio que deja sin aire al culpable. El amanecer comenzó a filtrarse en tonos grises. Revisé el celular una última vez. Los reportes confirmaban cada intento, cada bloqueo, cada registro. No habría negación posible. Cerré los ojos sabiendo que la verdad ya estaba completa, que no tendría que buscar pruebas ni levantar la voz. Había escuchado, había visto, había esperado. Eso bastaba. El aire cambió con la llegada del primer canto de los pájaros. Me incorporé despacio y guardé el teléfono en el cajón junto al sobre de mi abuela. La promesa se había cumplido. La justicia no llegó con ruido, sino con el silencio exacto que merecían. Pronto amanecería y, en esa mesa donde tantas veces compartimos el desayuno, la verdad se sentaría frente a nosotros. Yo no necesitaría decir nada, la caída hablaría sola. La conspiración había terminado, y con ella también mi miedo. La madrugada siguiente trajo el silencio pesado que solo precede a las revelaciones. Había dormido poco, no por inquietud, sino por una calma tan afilada que cortaba cualquier intento de pensamiento. Todo estaba dispuesto, la cuenta señuelo activa, las alertas sincronizadas, el movimiento de fondos completado. Solo faltaba que ellos hicieran su parte, y la noche se encargaría del resto. Un viento leve rozaba las cortinas, y el resplandor de la calle formaba líneas blancas sobre el piso. Me quedé inmóvil, escuchando el reloj de la cocina marcar cada segundo como una respiración lenta. A las 2:11, el sonido familiar de su teléfono rompió la quietud. Un mensaje breve, una chispa de ansiedad en la oscuridad. Lo observé incorporarse con torpeza, tomar el celular y caminar hacia el pasillo. Cada paso suyo resonó con la torpeza de quien se cree invisible. Desde la cama podía oír el murmullo entrecortado de su voz, esa forma baja y tensa que usan los que no están seguros de nada.
Fingí un movimiento para acomodar la almohada y logré ver su silueta recortada contra el reflejo azul del aparato. Estaba dictando algo. No necesitaba escuchar las palabras. Ya las conocía. Las 4 cifras exactas que había dejado como carnada, el código falso que activaría todo lo que había programado. La escena duró poco. Colgó, se quedó quieto unos segundos, luego volvió al baño y cerró la puerta con suavidad. Desde allí el eco del agua se mezcló con el murmullo del ventilador. Todo parecía seguir su curso natural, salvo por el detalle de que yo ya no era la misma mujer que fingía no entender. Mientras él hablaba, mi celular vibró bajo la almohada. El mensaje apareció sin sonido: intento de retiro, operación rechazada. Esperé unos segundos, y el siguiente aviso confirmó lo inevitable: cuenta bloqueada por seguridad. Sentí como el aire se expandía en el pecho, no como alivio, sino como certeza. El plan había funcionado, y lo que venía después no dependía de mí, sino del propio peso de la verdad. Pasaron unos minutos antes de que regresara al cuarto. Llevaba la mirada fija en la pantalla, los labios tensos, los dedos marcando algo con desesperación contenida. Se sentó en el borde de la cama y respiró hondo. La luz del teléfono iluminó su rostro con un tono enfermizo, una mezcla de miedo y rabia. Guardó el dispositivo, pero el cuerpo no le obedecía. Todo en él temblaba. Permanecí inmóvil. No había necesidad de hablar. La venganza pierde fuerza cuando se grita. En cambio, la justicia en silencio tiene el peso exacto del miedo ajeno. Él giró apenas, como si esperara que yo dijera algo. No lo hice. Cerró los ojos fingiendo sueño, pero el movimiento del pecho lo delataba. A cada exhalación más rápida se sumaba el tic del reloj, marcando el fin de una historia escrita por sus propias manos. Cuando el teléfono volvió a sonar, su cuerpo se tensó. Se levantó, salió al pasillo y contestó en voz baja. Escuché el murmullo alterado al otro lado de la línea. Era su madre, desesperada. No hacía falta entender las palabras, bastaba el tono agudo de la vergüenza. Ella gritaba algo sobre el banco, sobre las cámaras, sobre guardias de seguridad que habían llegado al cajero. Él se pasó la mano por el cabello, caminó en círculos, golpeó la pared con el puño y exhaló con furia contenida. Desde la cama, observé la sombra de su cuerpo proyectarse sobre la pared. Por primera vez en años parecía diminuto. El hombre que tantas veces habló de control, que usó la calma como máscara, ahora estaba atrapado en su propio juego. No había forma de escapar del vacío que él mismo cavó. Casi al amanecer se sentó frente a mí. El rostro pálido, los ojos rojos, el sudor mezclado con lágrimas que aún no terminaban de caer. Intentó hablar, pero las palabras se disolvieron antes de formarse. En esa mueca confusa se mezclaban culpa, miedo y un resto de orgullo que todavía se negaba a admitir la derrota. Encendí la lámpara sin prisa. La luz amarilla bañó la habitación y reveló lo que quedaba de su mentira. Mi voz sonó tranquila, casi indiferente. Le pedí que se sentara. No pregunté nada. No hacía falta. Sobre la mesa reposaba mi celular con la pantalla encendida, los reportes bancarios abiertos, la hora exacta del intento de retiro y la ubicación registrada del cajero. Todo frente a él, sin gritos, sin explicaciones. Su respiración se volvió corta. Bajó la mirada y trató de decir que no sabía, que debía haber un error. Cada palabra era una cuerda floja que se rompía antes de llegar al otro extremo. No respondí. Solo le mostré la última notificación: operación bloqueada por medidas de seguridad. No dijo más. Por un instante el tiempo pareció detenerse. Afuera el cielo clareaba con un tono gris azulado, y dentro de la casa solo quedaban 2 respiraciones y un silencio espeso. Me di cuenta de que no necesitaba entender sus razones ni buscar explicaciones. Ya tenía lo que había venido a buscar, la verdad desnuda, sin adornos ni arrepentimiento. El amanecer se reflejaba en el espejo, y ese reflejo me mostró algo que no esperaba: una mujer que no temblaba, que no huía, que no pedía justicia porque ya la había obtenido sin pronunciar palabra. No sentí orgullo ni alivio, solo una certeza serena: había llegado el final del miedo. Cuando la primera luz del día tocó la ventana, supe que todo lo que venía después sería reconstrucción. La noche había cumplido su propósito. No quedaban secretos, ni cuentas, ni pretextos. Solo la consecuencia de sus actos y la tranquilidad de quien supo esperar el momento justo para recuperar lo que era suyo.
Esa madrugada, sin testigos, la verdad cayó sobre él como una sentencia, y yo entendí que a veces la victoria no hace ruido, porque el silencio, cuando llega a tiempo, pesa más que cualquier grito. El amanecer llegó con una claridad que no perdonaba sombras. El vapor del café se elevaba lento, formando líneas delgadas en el aire, y el aroma llenaba cada rincón como si quisiera purificar lo que la noche había dejado. Serví 2 tazas, moví las cucharitas para escuchar su tintineo y dejé el celular sobre la mesa, abierto en la pantalla del banco. Ninguna palabra salió todavía, el silencio tenía su propio peso, más fuerte que cualquier reclamo. Frente a mí, él se hundía en la silla con el cuerpo vencido, los ojos hinchados por la falta de sueño y las manos inquietas que buscaban un punto donde descansar. Intentó sostener mi mirada, pero no pudo. Se refugió en el café, dio un sorbo corto y bajó la vista. La respiración le temblaba. Cada gesto lo delataba. No hacía falta preguntar, porque la verdad ya había pasado por la casa durante la noche y lo había dejado desnudo frente a su propia conciencia. Tomé un trago de café y abrí el historial de movimientos. Deslicé el dedo por la pantalla para que viera el horario, los intentos de retiro, las alertas de seguridad, los mensajes de bloqueo. No hablé. La evidencia hablaba sola. Su rostro cambió varias veces en pocos segundos. Primero incredulidad, luego rabia contenida, después vergüenza. Quiso hablar, pero el aire se le atoró en la garganta. Movió los labios sin sonido, buscó una excusa que no existía. Finalmente murmuró que no sabía, que quizá era un error del sistema, que alguien había usado su teléfono. La mentira se quebró antes de terminar. Levanté la vista sin cambiar el tono. Bastó una mirada para desarmarlo. Le recordé con calma las semanas anteriores, las visitas repentinas de su madre, las preguntas disfrazadas, las llamadas a escondidas. Cada detalle encajaba con precisión matemática, como piezas que por fin ocupaban su lugar. No necesitaba elevar la voz ni acusarlo con palabras duras. La serenidad era suficiente para que entendiera que ya no quedaban caminos por recorrer. El intento de justificarse fue torpe. Dijo que la presión lo superó, que las deudas lo tenían acorralado, que su madre solo quería ayudar, que nada estaba planeado para lastimarme. En su voz había más miedo que arrepentimiento, más deseo de conservarme que culpa real. Esperé en silencio a que se agotara. Cuando terminó, la cocina volvió a llenarse de ese sonido leve del reloj marcando los segundos. Respondí con una frase tranquila: no necesito explicaciones. Solo quiero que aceptes lo que hiciste. Aquel tono, sin grito ni lágrima, tuvo más fuerza que cualquier confrontación violenta. Las manos le cayeron al costado del cuerpo, los hombros se doblaron, y por primera vez vi su edad completa reflejada en la cara. Parecía más viejo, más pequeño, como si la mentira le hubiera quitado altura. Dijo que me amaba, que se había equivocado, que todo podía arreglarse. No respondí enseguida. Observé el vapor que salía de mi taza, respiré profundo y contesté despacio: cuando alguien planea robarte lo que construiste con tus propias manos, deja de ser amor. La frase lo detuvo. Miró hacia el suelo y se quedó quieto, sin saber cómo seguir. Saqué del cajón un sobre con documentos, copias de los reportes bancarios, extractos impresos, correos de confirmación. Los acomodé frente a él como se hace con una evidencia en un tribunal. No era una amenaza, era orden. Dije que el divorcio ya estaba en proceso, que no habría escándalo ni venganza, que simplemente cada quien seguiría su camino. No le debía explicaciones, y no esperaba de su parte promesas. El sonido de la cuchara golpeando la taza rompió la quietud. Lo observé tomar aire, intentar llorar, contenerse. Durante años había temido verme perder el control, pero ahora comprendía que la verdadera fuerza no estaba en gritar, sino en mantener la calma cuando todo se derrumba. Me miró con una mezcla de súplica y resignación. Habló de recuerdos, de viajes no hechos, de momentos buenos, de mi sonrisa de antes. Escuché sin interrumpirlo. No respondí a la nostalgia, porque la nostalgia no borra el engaño. Le pedí que empacara sus cosas durante el día, que dejara las llaves antes de salir, que me enviara la dirección donde quería recibir los papeles. Dije todo sin dureza, con la naturalidad de quien dicta instrucciones que ya fueron pensadas. En su cara se mezclaron la incredulidad y el alivio. A veces la culpa agradece el castigo cuando llega sin rabia. Mientras hablaba, mi mente viajaba hacia otro tiempo. Recordé a mi abuela doblando billetes con sus manos cansadas,
guardando cada uno como si fuera un pedazo de dignidad. Recordé su frase escrita con letra temblorosa, para cuando la vida te pida empezar de nuevo. Sentí que ese día había llegado, y la certeza se asentó en mí con una serenidad tan grande que hasta el aire pareció detenerse para escucharla. Él se levantó despacio, fue hasta la habitación y comenzó a empacar. No lo seguí. Escuché el cierre de la maleta, el sonido de las perchas vacías golpeando la pared, el eco breve de los pasos en el pasillo. Me quedé en la cocina, viendo cómo la luz del sol se extendía por la mesa, borrando los restos de la noche anterior. Cuando regresó, dejó las llaves sobre el mueble sin decir palabra. Asentí en silencio. La puerta se cerró sin estrépito. No hubo portazo, ni llanto, ni súplica final. Solo un clic seco, el tipo de sonido que separa un antes y un después. Permanecí de pie, observando el espacio vacío, sintiendo el peso exacto de la libertad recién recuperada. Respiré profundo, apagué la cafetera y abrí las ventanas. Entró el aire fresco de la mañana con olor a tierra mojada. En ese instante entendí que la justicia no siempre llega desde afuera. A veces se construye desde el silencio, desde la espera, desde la paciencia que los otros confunden con debilidad. Me senté de nuevo, tomé el último sorbo de café y cerré los ojos. El ruido de la calle me devolvió al presente. Todo estaba en orden, no perfecto, pero en paz. Miré el sobre con la nota de mi abuela y lo guardé con cuidado. No como recuerdo, sino como símbolo de todo lo que había aprendido. Proteger lo que se gana con esfuerzo, no mendigar cariño, no explicar lo obvio. La vida no me devolvía lo perdido, pero me regalaba algo mejor, la tranquilidad de haber elegido mi propio final. Cuando salí de la casa, el sol ya tocaba las ventanas del vecindario. Caminé despacio, sin mirar atrás. No había resentimiento ni vacío, solo una calma profunda que parecía nueva. Por primera vez en mucho tiempo, sentí que mi historia volvía a pertenecerme. Y esa certeza, silenciosa y firme, valía más que cualquier victoria. El día después de su partida amaneció con una claridad distinta, más liviana, como si la casa respirara por primera vez en años. Abrí las ventanas y dejé que el aire barriera cada rincón, que las cortinas se inflaran con el viento y que la luz entrara sin pedir permiso. No quedaba rastro de su ropa, ni de su voz, ni del olor a café mezclado con desconfianza. El silencio que antes me oprimía ahora tenía otra textura, se sentía limpio, necesario, casi amable. Caminé por las habitaciones con una calma que desconocía. La ausencia pesaba, sí, pero no dolía. Era el tipo de vacío que llega cuando por fin se cierra una herida. Recogí los restos de lo que ya no servía, papeles olvidados, recibos, fotografías sin brillo. No quise quemarlas ni tirarlas, solo las guardé en una caja cerrada que dejé en el armario más alto, no como recuerdo, sino como testimonio de algo que ya no necesitaba revisar. El teléfono vibró con un mensaje breve. Lo siento. No respondí. La compasión mal usada se parece mucho a la manipulación, y yo ya había aprendido la diferencia. Había pasado demasiado tiempo interpretando silencios ajenos, descifrando gestos, creyendo que el amor debía doler para ser real. Esa etapa terminó. Pasé la mañana reorganizando la cocina, moviendo muebles, limpiando repisas. Cada objeto recuperó su lugar y, al hacerlo, también recuperé el mío. Era como si cada trapo, cada trazo de orden, borrara una mentira. En el cajón donde antes guardábamos documentos, coloqué el sobre con la nota de mi abuela. No lo abrí. Ya no necesitaba leerla, las palabras vivían en mí. Por la tarde, cuando el sol se inclinó sobre el patio, preparé una taza de té y me senté junto a la ventana. Vi pasar a la gente rumbo a sus rutinas, los niños corriendo detrás de una pelota, los vecinos saludando desde la acera. Nadie sabía que dentro de esa casa acababa de cerrarse un capítulo que me había costado años de silencio. Nadie tenía que saberlo. Hay victorias que se celebran sin aplausos. Pensé en todo lo que había callado por amor, en las veces que elegí confiar, en la ingenuidad de creer que la lealtad bastaba para sostener un vínculo. Pero la vida tiene maneras sutiles de enseñar, y ahora entendía que algunas pérdidas no llegan para destruirte, sino para devolverte lo que habías entregado sin medida. A medida que el sol descendía, sentí un alivio que no venía de la fuera. Era algo interno, un latido nuevo que marcaba otro ritmo. No había rabia, ni deseo de revancha, solo una gratitud extraña por haber sobrevivido sin convertirme en lo mismo que me lastimó.
La justicia no siempre es castigo, a veces es simplemente poder mirar hacia atrás sin temblar. Esa noche dormí sin sobresaltos. No revisé el celular, no esperé llamadas, no imaginé finales distintos. El cuerpo se relajó como si hubiera soltado un peso antiguo. Soñé con mi abuela, no como figura de advertencia, sino como presencia tranquila. En el sueño, ella estaba en su cocina, doblando ropa limpia y sonriendo con esa paz que solo tiene quien ya lo entendió todo. Me miraba sin decir nada, y ese silencio era suficiente. Al despertar, la casa seguía oliendo a té y a luz. Preparé desayuno para mí sola, puse música suave y me permití bailar un poco mientras el agua hervía. No lo había hecho en años. Cada movimiento era una pequeña victoria, una manera de recordar que aún había vida por vivir, risas que aún no habían sonado, caminos que seguían esperándome afuera. Durante los días siguientes, la rutina se volvió más ligera. En el trabajo nadie notó el cambio, pero yo sí. Respondía correos con otra energía, hablaba sin medir cada palabra, caminaba sin miedo a volver temprano. Había recuperado algo que no sabía que había perdido, la simpleza de estar en paz. Un fin de semana, salí a caminar por el parque donde solía ir con mi abuela de niña. Me senté en una banca bajo los árboles, observé las hojas moverse con el viento y pensé que, de algún modo, esa mujer que tanto me enseñó había planeado todo desde lejos. Me dejó un sobre con dinero, sí, pero en realidad me dejó algo más, una lección envuelta en paciencia. La verdadera herencia no estaba en la cuenta, sino en la fortaleza que aprendí a usar sin gritar. Regresé a casa cuando el cielo comenzaba a dorarse. En la puerta me detuve un momento antes de entrar. Respiré hondo, sintiendo el aire tibio, y supe que ese hogar ya era solo mío. Ningún fantasma rondaba entre las paredes. Todo estaba en su sitio. El pasado, como los papeles en la caja, guardado en silencio. Encendí una lámpara, serví otra taza de té y abrí las ventanas para mirar las luces del barrio. Por primera vez en mucho tiempo no tuve miedo del futuro. No había vacío, sino espacio. No quedaban promesas pendientes, solo la sensación de haber cruzado una línea invisible. Esa noche, mientras el viento movía las cortinas, entendí que la libertad no siempre llega con ruido, sino con el sonido suave de una puerta que se cierra sin rencor. Y en ese silencio limpio, respiré la certeza de que nada de lo perdido era mío, que todo lo que quedaba era suficiente. La ruptura no fue final, fue principio. La liberación no dolió, simplemente se sintió justa. Los días que siguieron se deslizaron sin ruido, como si la vida hubiera decidido recompensarme con un silencio amable después de tanto desorden. La casa amanecía tranquila, el reloj marcaba las horas sin sobresaltos y las mañanas tenían el color limpio del comienzo. No había conversaciones pendientes ni preguntas sin respuesta. Solo rutina, calma y un aire diferente que se sentía en la piel, como si cada rincón respirara junto conmigo. Reorganicé los espacios, pinté las paredes con tonos suaves y abrí las ventanas que antes siempre mantenía cerradas. Cada gesto era un acto simbólico, barrer no era limpiar, era soltar, mover los muebles no era redecorar, era darle otro sentido al tiempo. Con cada cambio, el pasado se diluía un poco más y el presente empezaba a ocupar su lugar con naturalidad. No necesitaba compañía para sentirme acompañada, bastaba con la certeza de haber recuperado mi centro. Volví al trabajo con otra actitud. La contadora distraída que antes vivía contando horas ahora contaba posibilidades. Me concentraba con una atención nueva, no por miedo a equivocarme, sino porque entendí que el esfuerzo vale más cuando se hace en paz. Algunos compañeros notaron la diferencia. Dijeron que tenía otra mirada, que mi voz sonaba más firme. Respondí con una sonrisa discreta. Nadie tenía que saber la historia detrás, bastaba con que notaran el resultado. Con el tiempo comenzaron a llegar pequeños cambios externos que confirmaban la transformación interna. Me ofrecieron una promoción que antes habría rechazado por miedo a salir de la rutina. Esta vez la acepté sin dudar. No era ambición, era gratitud hacia la oportunidad de empezar otra etapa con mis propias manos. Los números siempre fueron mi refugio, pero ahora también eran una herramienta para construir algo distinto, un proyecto propio. Las tardes ya no pesaban. Caminaba por la ciudad sin prisa, observando rostros, escuchando el ruido de la vida. Me gustaba ver parejas discutir en voz baja, ancianos alimentando palomas, jóvenes riendo en las esquinas. En cada uno había una historia distinta,
y por primera vez en mucho tiempo no sentí envidia ni nostalgia. Aprendí a mirar sin comparación, a reconocer la felicidad ajena sin medirla con la mía. Cierta tarde coincidí en la cafetería con un compañero nuevo de la oficina. Charlamos sobre temas simples, el tráfico, los precios del café, los proyectos de fin de año. No hubo coqueteo ni tensión, solo una conversación tranquila entre dos personas que entendían el valor del respeto. Aún así, algo en su manera de escuchar, en su silencio atento, me recordó que la confianza no se construye de golpe, pero puede volver a florecer cuando ya no se busca desesperadamente. Pasaron las semanas y comencé a sentirme diferente frente al espejo. No cambié de peinado ni de ropa, pero el reflejo tenía otro brillo. No era vanidad, era reconocimiento. Había algo nuevo en mi mirada, una mezcla de serenidad y fuerza que no se aprende leyendo, sino sobreviviendo. Cada cicatriz invisible se convirtió en parte del paisaje, y lejos de avergonzarme, empecé a agradecerla. Los fines de semana los dedicaba a cosas pequeñas: cocinar sin prisa, leer al sol, cuidar plantas que antes siempre olvidaba regar. El tiempo dejó de correr como enemigo. Descubrí el placer de la quietud, esa pausa que no es vacío sino equilibrio. A veces pensaba en lo vivido, no con rabia ni tristeza, sino con la calma de quien observa una tormenta lejana y comprende que ya pasó. Cierta mañana abrí la caja donde había guardado las fotos antiguas. No lo hice para revivir, sino para cerrar. Las miré una a una y entendí que no necesitaba destruirlas, eran parte de una historia que también me formó. Sin ese pasado, no habría aprendido a proteger mi dignidad ni a reconocer la diferencia entre amor y dependencia. Guardé solo una, la más neutra, aquella donde mi sonrisa era sincera, antes de que el engaño se instalara. La pegué en la pared del estudio como recordatorio de lo que fui y de lo que volví a ser. Con el paso de los meses, el silencio dejó de ser refugio y se convirtió en música. Cada mañana tenía su ritmo, cada noche su descanso. No había rencor, ni nombres prohibidos, ni conversaciones imaginarias. Solo presente, limpio y lleno de pequeñas certezas. La felicidad, entendí, no era un estallido, era una sucesión de momentos tranquilos que se eligen cada día. Un sábado decidí visitar la tumba de mi abuela. Llevé flores blancas y me senté frente a la lápida en silencio. No recé, no pedí nada. Solo agradecí. Dije en voz baja que había cumplido su consejo, que había empezado de nuevo, que su regalo me salvó de perderme en un amor sin alma. Sentí una brisa suave cruzar el cementerio y supe que, de algún modo, me escuchaba. Regresé caminando sin prisa, con el sol tibio sobre los hombros y el corazón tranquilo. No había promesas por cumplir ni cuentas que ajustar. Cada paso era liviano, cada pensamiento respiraba libertad. Me di cuenta de que ya no pensaba en él. No porque lo odiara, sino porque había dejado de tener espacio en mi vida. Lo contrario del amor no es el odio, es la indiferencia. Y por fin la sentía. Esa noche, al cerrar las cortinas, me quedé mirando el reflejo del cielo desde la ventana. La ciudad brillaba con luces lejanas, y entre ellas, encontré el mismo resplandor que mi abuela veía cuando hablaba de esperanza. Sonreí sin motivo, con esa sonrisa que llega cuando la paz deja de ser un deseo y se vuelve costumbre. Dormí con la certeza de que no había finales, solo comienzos. Lo perdido ya no dolía, lo ganado ya no se medía. Había aprendido a vivir sin miedo, a confiar en el silencio, a reconocer que la fuerza más grande no viene de las palabras, sino de la dignidad que uno decide no negociar nunca más. Y al amanecer, cuando la luz volvió a llenar mi casa, entendí que la reconstrucción no fue levantar paredes, sino volver a habitarme por dentro. Todo lo demás, por fin, estaba en su lugar. Meses después, la vida tomó ese ritmo sereno que no promete fuegos artificiales, pero sostiene con firmeza cada mañana. Trabajo estable, casa en orden, amigos que permanecen, silencios que ya no pesan. El mundo siguió su curso sin pedir permiso, y en ese movimiento constante aprendí a reconocer señales que antes ignoraba, voces que no manipulan, gestos que no cobran factura, miradas que no esconden cuentas pendientes. No se trató de olvidar, sino de acomodar. La memoria dejó de morder porque entendió su sitio. Noticias lejanas comenzaron a llegar por terceros, nunca porque yo las buscara. Supe que él cambió de empleo, que las deudas no se evaporaron con la mudanza, que la imagen de hombre correcto tropezó varias veces antes de encontrar otra máscara. Supe también que la alianza con su madre terminó rompiéndose en la mesa de siempre,
esa mesa que un día pretendió justificarlo todo con palabras dulces. Cuando el dinero se agota y la complicidad pierde brillo, la lealtad interesada se revela con su verdadero rostro. Al final, quien usa a otro también termina usado. No me alegró la caída, tampoco me dolió, la distancia cura el impulso de juzgar. Un mediodía cualquiera me crucé con él a media cuadra de mi oficina. Ojos cansados, camisa arrugada, teléfono en la mano como flotador en mar picado. Me vio sin decidir si acercarse o huir, y ese segundo bastó para comprender que ya no vivíamos en el mismo idioma. Saludé con una inclinación cortés y seguí caminando. Ni reproche ni sonrisa triunfal, simple reconocimiento de dos líneas que se separaron donde debían separarse. Dignidad no es ruido, es dirección. Poco tiempo después, la ciudad me ofreció un gesto de cierre. Fui al banco a resolver un trámite cotidiano y al salir, la luz de la tarde bañaba la acera con un brillo casi líquido. Abrí la app, revisé movimientos y me detuve en la cuenta que un día fue refugio. Saldos ordenados, metas claras, ahorros que ya no eran fortaleza por miedo sino plataforma de una vida nueva. Pensé en mi abuela, en las manos gastadas, en la nota que todavía guardo, y entendí que su herencia había cambiado de forma, de sobreescondido a certeza tranquila. Empezar de nuevo no fue mudarme de casa ni de trabajo, fue habitarme por dentro con las puertas abiertas. Una vecina me contó que la madre de él, la de los consejos envueltos en azúcar, vendió algunas cosas para sostener apariencias que nadie creyó. Nada duele tanto como administrar el vacío ajeno con dinero prestado. No celebré esa noticia, simplemente la dejé pasar, igual que se deja pasar un rumor que ya no tiene poder. Cada quien paga sus cuentas con su propia historia, ninguna factura se extravía cuando el tiempo se encarga de repartir intereses. Cierta tarde volví al parque donde suelo sentarme bajo los árboles. Niños corriendo, vendedores ofreciendo nieves, parejas negociando el destino con palabras bajas. Abrí un libro que casi no leí, porque la mente prefirió recorrer escenas antiguas como quien mira una película por última vez antes de guardarla. Entendí que esa historia ya no me describía, solo me explicaba. No era una identidad, era una estación de paso. Lo importante no fue la trampa ni el fallo ajeno, sino la decisión de no convertirme en una versión endurecida de mí misma. Llegó la noche, y con ella la brisa que levanta olores a jacaranda cuando el clima se pone caprichoso. En la ventana de mi casa apareció el reflejo de una mujer que ya no espera permisos para estar en paz. El pasado seguía en su caja, el presente respiraba con calma, el futuro se abría sin exigencias. Resultó que la victoria nunca estuvo en demostrar nada, sino en elegir cada día lo que no estoy dispuesta a negociar. La dignidad dejó de ser un discurso para convertirse en costumbre. Antes de dormir, toqué el sobre con la nota. No lo abrí. Las palabras viven de memoria y ya no necesitan papel para sostenerse. Pensé en todo lo que cambió y en lo que permaneció, en cómo la justicia a veces llega con pasos tan suaves que uno solo la reconoce cuando encuentra la casa limpia por dentro. No hubo revancha, no hubo aplauso, hubo orden. Y en ese orden, lugar suficiente para seguir. A veces la justicia llega en silencio y con un saldo mínimo que alcanza para empezar mejor que antes. Lo comprobé el día que miré mis cuentas y vi números modestos, claros, míos, sin manos ajenas rondando. No hicieron falta castigos públicos ni grandes discursos, bastó con sostener la calma hasta que la verdad se acomodara sola donde debía estar. A partir de entonces entendí mi propia regla: cuidado con lo que se intenta arrancar a una mujer que aprendió a esperar. Quien confunde paciencia con debilidad siempre llega tarde a su propia lección. Cierre moral: a veces, la justicia llega en silencio, y con apenas unos pesos en la cuenta. Si esta historia te acompañó, suscríbete al canal y deja tu comentario contando qué parte te tocó más. Tu voz ayuda a que más personas encuentren fuerza en silencio.